Hermanos, tengo que admitir, permítanme comenzar con una confesión primero, que elaborar la predicación para este pasaje me fue particularmente difícil, y esto es porque creo que no encontramos algo semejante en ninguna de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y digo esto por varias razones. En primer lugar, ya traíamos un flujo de pensamiento. Juan nos había estado hablando de diferentes temas. Primero el verbo, empezamos hablando de el verbo Jesucristo como el verbo, el eterno verbo de Dios. Después fuimos a una de las evidencias: Dios es luz, nos dijo el apóstol Juan, no hay ningunas tinieblas en él. ¿Y cuáles son las implicaciones éticas en nuestra vida? ¿Cómo debe verse nuestra vida si conocemos al Dios que es luz? Después vimos algo de Jesucristo como nuestro abogado y nuestra propiciación, aquel que intercede por nosotros a la diestra del Padre, que se ha presentado allí en nuestro lugar para abogar por su iglesia. Después, cómo la obediencia a los mandamientos es también una de las señales que demuestra si una persona conoce a Dios o no. Por último, hablamos acerca del amor, el nuevo mandamiento del que Juan hablaba, que decía, es nuevo, pero al mismo tiempo no, porque este mandamiento en el que el Señor Jesús nos ha dicho, ámense los unos a los otros como yo les he amado, nos muestra de una manera más grande, de una manera más fresca, la altura del mandamiento que Dios nos ha dado, de ese amor. Y de repente, hermanos, llegamos a esta porción. Teníamos ya todo este flujo del que Juan venía hablando y tenemos una interrupción. Les escribo a ustedes, hijitos, les escribo, les escribo, les escribo. Y no solo tenemos la interrupción, tenemos una repetición casi igual de las cosas que dice en el versículo 13, que encontramos en el versículo 14. Los mismos grupos, casi el mismo contenido por entero, y lo único que varía, que es notorio también en la traducción que tenemos, es el tiempo en el que está el verbo. En el versículo 12 dice, os escribo, en el versículo 13 igual, os escribo, pero en el versículo 14 dice, os he escrito. Y la razón por la que se traduce diferente ahí es porque en griego hay otro verbo, es otra forma de conjugar el mismo verbo. Las preguntas que tenemos son, ¿por qué? ¿Por qué Juan haría algo como esto? Ya estábamos entendiendo más o menos la carta, introduciéndonos a su pensamiento, considerando las evidencias que Juan presenta, y de pronto esta pausa. ¿Por qué hacer esta pausa, hermanos? Sabemos que Dios no dice ninguna de sus palabras en vano. Y sabemos que Dios quiso que quedaran escritas de tal manera que el orden en el que se nos presentan estas verdades es importante. Así que tenemos que tratar de detenernos en el flujo del pensamiento, siguiendo lo que está haciendo Juan aquí, y considerar por qué Juan diría esto. ¿Qué razones pudieron motivar al apóstol para interrumpir el discurso, dirigirse a la audiencia, que cuando alguien recibe una carta, pues todos sabemos, si somos nosotros la audiencia, que la carta se dirige a nosotros? ¿Qué necesidad de reiterar quiénes son los que la reciben? Vamos a tratar de pensar en función de eso, hermanos, y voy a intentar llegar a algunas aplicaciones, aunque creo que esta predicación va a ser un poco corta, para la alegría de algunos, supongo, para la tristeza de otros, pero vamos a intentar profundizar por qué Juan diría estas palabras. En primer lugar, tenemos que recordar que Juan era un apóstol. Había visto a nuestro Señor Jesucristo caminar, había oído la forma en la que Él hablaba, los discursos de Cristo, sus sermones. Y una de las cosas, hermanos, una de las características de un buen maestro es que un buen maestro sabe cuándo hacer una pausa. Sabe cuándo es el momento en que debe detenerse en la impartición de un nuevo conocimiento para asegurarse de que el alumno está reteniendo bien lo que hasta ahora ha dicho. Piensen, por ejemplo, en las palabras de Cristo, en el discurso del aposento alto.
Él le dice a sus apóstoles, muchas cosas tengo que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Es decir, Cristo tenía todavía muchísimas cosas, muchísimo contenido, muchísima enseñanza que dar a sus apóstoles. Y se los hace saber, pero les dice en ese momento, ahorita no se las voy a dar. No están listos para esto, no pueden sobrellevar todas las cosas que tengo por decirles todavía. ¿Por qué? Nos podemos preguntar. Porque hay momentos en nuestro aprendizaje, hermanos. No podemos absorber todo en un mismo momento. Y yo creo que a muchos de nosotros nos pasó tal vez que veníamos de iglesias en las que no había mucha enseñanza y llegamos a esta iglesia y de repente meditación, predicación, confesión y una persona sale diciendo, pero ¿qué es lo que acabo de escuchar? O sea, como 10 veces más de lo que escuchaba en la iglesia en la que estaba, y de repente una persona puede confundirse o puede parecer que la información es mucha. Cristo sabía lo mismo y hay ocasiones en las que el Señor se detuvo, reiteró ciertas cosas, les repetía a veces las mismas palabras, trataba de enseñarles por sus parábolas o aplicar una lección en particular, etc. Yo creo, hermanos, que es muy probable que esto es lo que Juan está haciendo. Está siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo e interrumpe el discurso para asegurarse que estemos apropiándonos de lo que ha venido diciendo hasta ahora de una manera correcta. Y al mismo tiempo, estas palabras, creo, nos van a preparar para lo que vamos a encontrar en los capítulos que nos faltan. Y creo que podemos resumirlo así. Estas son palabras de consuelo. De hecho, no lo suelo decir, pero creo que les va a servir en esta ocasión. El título de mi prédica es Una pausa consoladora. Juan se está deteniendo aquí, pero con el propósito de consolar a la iglesia y asegurarse de que apliquen bien las lecciones que nos ha enseñado hasta ahora. Y creo, hermanos, que una de las razones por las que Juan hace la pausa es recordarnos el propósito de las evidencias. Porque es posible que al estar escuchando que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él, que nuestra obediencia demuestra si conocemos a Dios o no, que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que debemos obedecer ese nuevo mandamiento que Él nos dio. Alguien puede decir, Juan, pero ¿cómo estoy seguro entonces de que soy creyente? Si estas evidencias son tan grandes, si me estás hablando de cosas tan sublimes, que son tan elevadas, si veo que la conformidad en mi vida, esto que me dices, es tan pequeña, ¿cómo puedo tener seguridad entonces de que soy creyente? Pero ¿cuál era el propósito de Juan en esta carta, hermanos? No desanimar a los creyentes, no apachurrarlos. Probablemente ya estaban desanimados al oír la falsa doctrina de los maestros que se habían levantado allí. El propósito de Juan es afirmarlos, consolarlos, asegurarlos, presentar esas evidencias, no solo para que ellos puedan distinguir entre quién es creyente y no, sino para que se den cuenta de que ellos ahora son creyentes, que su vida es distinta, que Dios ha hecho un cambio en ellos, que hay un punto de partida que es distinto ahora, que ahora corren en otra carrera, siguiendo los mandamientos de Dios. En otras palabras, recordarles que ellos ya eran partícipes de las cosas que ha venido diciendo, que esta carta era para ellos, en un sentido muy personal. Además, Juan nos va a presentar exhortaciones, mandamientos. De hecho, la porción que sigue es: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Nos va a hablar acerca del amor otra vez, va a comparar a Caín con Abel y muchas otras cosas, hermanos, que si no recibimos de la manera correcta, el resultado que pueden tener en nuestro corazón es desánimo, confusión, tristeza, tal vez, un alma perturbada que se debate y dice: es que yo no sé si soy creyente o no.
pues el propósito de esta carta es afirmarnos en esa seguridad. Y creo que otra de las razones por las que Juan hace esta pausa y además nos va a repetir casi las mismas palabras es para hacernos ver, hermanos, la necesidad que tenemos de recordar una y otra vez el mismo mensaje. El tono de las palabras aquí de Juan van a ser de perdón, de gracia, de cómo conocemos a Dios ya. Es una realidad presente, es una realidad verdadera. ¿Para qué? Para llevarnos otra vez al Evangelio, porque en medio de los mandamientos, en medio de las amenazas, las exhortaciones, las evidencias que presenta Juan, tenemos necesidad de regresar una y otra vez a la misma verdad. Somos salvos por la cruz. Somos salvos por nuestro Señor Jesucristo. No somos salvos por obras. Nuestra obediencia no puede aprovecharnos en nada. La obediencia es una señal de la vida que Dios da. Y aquí, hermanos, hay un balance que es delicado, un balance que es fino al momento en que nos examinamos. En primer lugar está la introspección desmesurada. Hay personas que son muy buenas, pero muy buenas para pensar en sí mismas y decir, es que yo hice esto, lo dije de esta manera, es que cuando el hermano me dijo, yo respondí con esta expresión y sentí esto y pasó esto por mi corazón. Y la introspección ya no es un acto solo para comparar o contrastar esas evidencias que Juan nos presenta, sino que se vuelve algo que desanima el corazón, que no está llevando a la persona a Cristo, que no lo está llevando a ver la gracia, sino solamente su pecado. Como Lutero lo dijo alguna vez, que él se vio a sí mismo y vio imposible salvarse, pero él miró a Cristo y vio imposible perderse. Hay un balance delicado, hermanos, que tenemos que mantener ahí para examinarnos de una manera correcta. La examinación debe ser en el Evangelio, por así decirlo, para un creyente. En el sentido en que al considerar esas evidencias y ver las faltas que todavía hay en nosotros y qué tan lejos estamos del estándar de Dios, lo que debe producir eso es llevarnos con más razón una y otra vez a la cruz, una y otra vez al Evangelio. Ese es uno de los extremos. Pero tenemos otro lado también, otro extremo. ¿Cuál es? La pretensión carnal. Muy probablemente como los falsos maestros habrían tomado estas evidencias. No, nosotros ya conocemos a Dios, ya hemos sido perdonados por Él. Es cierto, seguimos practicando el pecado, pero no hay ningún problema. Estamos en la iglesia, hablamos de las mismas cosas, estamos hablando del mismo Jesús. ¿Y qué va a decir Juan? Nada de eso. Son unos desobedientes, no han conocido a Dios realmente y por cierto tienen a otro Jesús, uno que no ha venido en carne. Después vamos a pensar en qué significa esa expresión. Pero es de las cosas que Juan nos dice en su carta, de esas evidencias, diciéndole a los falsos maestros o haciéndoles entender que ellos no estaban participando de nada de eso en realidad, que su vida era una vida de pretensión, de decir, lo tengo cuando en realidad no lo tenían, lo conozco cuando no lo conocían, o lo he visto cuando su vida se caracterizaba por las tinieblas y no por la luz. Entonces, dos extremos que tenemos que evitar a la hora de la examinación. Necesitamos examinarnos, sí. Necesitamos tomar las evidencias de Juan seriamente, sí. Pero evitar estas dos cosas, evitar esa introspección desmesurada. Tenemos que mirar a Cristo otra vez en nuestra examinación y al mismo tiempo evitar otro gran peligro, esa pretensión carnal. Juan comienza diciendo, os escribo a vosotros, hijitos. Y si se fijan, hay títulos que Juan va a utilizar aquí, hijitos, padres, jóvenes, hijitos, padres, jóvenes. Una misma progresión, más o menos. Aquí hay diferentes posturas, hermanos, y se los quiero decir, no acostumbro a decir esto, pero se los quiero decir porque es difícil el texto. Por un lado hay quienes dicen, bueno, se trata de tres grupos,
los hijitos, los padres y los jóvenes. Y los hijitos se puede tratar acerca de la edad física, son los más chicos, y luego están los jóvenes, son más grandes, y luego los padres, más grandes. O algunos otros han dicho, es que Juan dice estas cosas en un sentido espiritual. Los hijitos son los bebés en la fe, los jóvenes ya han crecido un poco más, y los padres son aquellos que están bien firmes. En particular, hermanos, yo creo que se trata de solo dos grupos. Ahorita les voy a decir por qué. Y que Juan se está refiriendo, probablemente, puedo cambiar de postura en esto, es un texto difícil, pero creo que Juan se está refiriendo a edad física, edad, ¿cuál es la palabra? Hay otra palabra, ¿verdad? Pero la edad que todos conocemos, a nuestra edad, los años que tenemos en esta vida. La razón por la que creo que son dos grupos es porque la palabra hijitos se utiliza indistintamente en la carta para referirse a toda la iglesia. Vean, por ejemplo, hermanos, esa palabra que tenemos en el versículo 12, hijitos, se utiliza en el capítulo 2, versículo 1, algo que ya hemos visto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿A quién le dice eso? Que escribe esas cosas para que no pequen. A toda la iglesia. Se está refiriendo a toda la iglesia. Otro ejemplo está en el versículo 28, capítulo 2. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿A quién le dice que permanezca en Jesús? Por supuesto, a todos los que forman parte de la iglesia. Y utiliza el mismo título, hijitos. Y hay otros ejemplos, hermanos, pero creo que es claro este punto. Lo mismo pasa con la palabra que encontramos después, en el versículo 13, al final del versículo 13, os escribo vosotros hijitos. Y alguien dice, pues es la misma palabra. Sí, pero en griego no lo es. Pero aquí está la cosa, hermanos. Esa misma palabra también Juan la utiliza indistintamente para hablar a toda la iglesia. Es la misma palabra que utiliza, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y así sucesivamente. Entonces, cuando Juan dice la palabra que tenemos aquí como hijitos, él se está refiriendo a toda la iglesia. Pero creo que cuando dice la palabra padres y cuando dice la palabra jóvenes, se está refiriendo a un grupo en particular. Y ahorita vamos a pensar en eso. Pero primero consideremos que Juan nos recuerda su afecto pastoral, el afecto que venía de este apóstol para con esta iglesia. ¿Por qué los llama hijitos? Porque son los que están en su corazón. Porque el interés de Juan estaba en que esta iglesia estuviera firme, en que tuvieran consuelo, en que tuvieran paz. Y por medio de ese título les recuerda también esto. Pero ahora les dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y esto tiene mucha relación con su propósito. Si preguntamos, Juan, ¿cuál es el propósito por el que escribes estas cosas? Una respuesta que tenemos es, les escribo estas cosas porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. O sea, la manera en que deben de tomar lo que voy a estar diciendo, lo que he dicho hasta ahorita en esta carta y lo que voy a estar diciendo es como hijos, como aquellos que conocen a Dios, como aquellos cuyos pecados ya han sido perdonados. Esa es la manera en que deben apropiarse de estas verdades, no para desanimarlos, al contrario, para que estén firmes, pues ustedes ya han sido perdonados. Pensemos aquí, hermanos, en la maravilla del perdón, en que los cristianos hemos sido perdonados. ¿De qué? De todos nuestros pecados. Esa condena, esa deuda que teníamos delante de Dios ha sido saldada por nuestro Señor Jesucristo. Juan dice, nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué implica el nombre? No es que el nombre, hermano, sea una cuestión mística. Es que cuando un judío pensaba en función de un nombre, pensaba en todo
lo que esa persona era. Una persona que Juan nos ha presentado como el Verbo eterno en el capítulo 1, una persona que se ha presentado a nuestro favor como nuestro abogado, una persona que es nuestra propiciación, una persona que nos dio un mandamiento acerca del amor y lo demostró Él vertiendo su sangre por su iglesia, por su pueblo. Hemos sido perdonados. Entonces debemos ver las evidencias bajo otra luz, bajo la luz de aquellos que ya tienen esta realidad, bajo la luz de aquellos que ya viven de esta manera, no de forma perfecta, por supuesto. Para eso nos sirven las evidencias, para seguir entendiendo más el estándar de Dios, para seguir pensando en cuál es su voluntad y qué es lo que quiere de nosotros, para pensar en cómo es que Dios quiere que se vea nuestra vida. Entonces, Juan nos dice esto: os escribo porque un propósito, una razón, vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pero después de utilizar ese título, que he dicho que en la carta se utiliza para todos, en general, para toda la iglesia, Juan dice esto: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí tenemos que pensar, ¿por qué Juan distinguiría a otro grupo? Si la carta es para todos, ¿qué necesidad hay de que Juan diga, a los padres les digo esto y a los jóvenes les voy a decir aquello? Hermanos, yo creo que la razón es, o una de las razones es, que hay diferentes grupos en la iglesia. Hay diferentes grupos etarios, no todos tenemos la misma edad. Y con los grupos etarios vienen diferentes problemas. No todos estamos en la misma situación y nuestra edad muchas veces se relaciona con diferentes situaciones, a veces situaciones en el trabajo, en el matrimonio, a veces situaciones con los hijos, con la muerte de familiares, quizás enfrentar nuestra propia muerte, tal vez o más probablemente en los hermanos que ya son mayores y tienen alguna enfermedad crónica. Hay necesidades diferentes y no podemos decir a todos las mismas cosas. Necesitamos asegurarnos de que unos apropien la verdad de una manera particular a su situación y otros a otra. No que acomodemos la verdad, hermanos, porque la Biblia no hace eso, pero sí presentarla de una manera que concuerda para que nosotros podamos decir, bueno, yo entendí cómo aplicar esto en mi situación, cómo aplicar esto en esta etapa de mi vida, este principio, este mandamiento, etcétera. Os escribo a vosotros, padres, probablemente, como los he dicho, personas de edad avanzada, entradas en años. ¿Qué es lo que les dice a ellos? Conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? Juan nos había hablado de eso desde el principio, en los primeros versículos de su carta. Cristo. Cristo. Juan está diciendo, esto que escribo es para ustedes. La insistencia que encontramos también en el versículo 14 al mismo grupo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. En otras palabras, ellos tenían comunión con Jesús. Y qué sorprendente pensar en esto, que un apóstol le dijera a la iglesia, yo los conozco y yo sé que ustedes conocen a Cristo. Yo sé que ustedes caminan con Él. Yo sé que ustedes tienen comunión con Él. Hermanos, ¿no nos gustaría escuchar palabras de ánimo como esas? Tal vez que un hermano se acercara y nos dijera, hermano, yo he visto la gracia de Dios obrando en ti. Pues aquí lo está diciendo un apóstol. Y necesariamente Dios lo está diciendo a su iglesia, porque es su palabra. Dios nos asegura en esta fe. Y a los padres, aquellos que están aquí de edad avanzada y son creyentes, Dios les dice, ustedes conocen al que es desde el principio, a Cristo. ¿Por qué recordarle a los padres que ellos conocen al que es desde el principio? ¿Por qué ese mensaje en particular? Creo que hay relación aquí entre las palabras de Juan y la edad de estas personas. A medida que uno crece, se espera que uno vea con mayor claridad la brevedad de esta vida.
que uno pueda reflexionar de una manera más seria, más solemne, con más peso, que nuestros años son pocos, que nuestra vida es frágil y que pronto se va. ¿No es cierto que aquellos que han vivido más pueden decir a los que son menores: hijo, no te imaginas, ahorita crees que el tiempo se pasa rápido, pero no te imaginas, cuando llegues a mi edad vas a acordarte de mis palabras y te vas a dar cuenta que el tiempo pasa mucho más rápido de lo que puedes pensar ahorita? Juan los anima a considerar la eternidad de Cristo, la preexistencia del Señor Jesús con Dios el Padre. ¿Por qué? Porque cuando la vida parece ya estarse yendo y nuestra expectativa es que estamos más cerca de nuestro encuentro con la muerte, una verdad consoladora es decir: sí, mi cuerpo se desgasta, mi vida se va, pero mi Señor es eterno, mi Salvador es desde el principio y Él me guardará. Entonces, hermanos, las palabras de Dios no solo llegan de manera general a nuestras vidas, sino con la fuerza y el llamado del Dios que nos conoce por completo, que nos puede hablar de esta manera, haciendo distinción de diferentes grupos en la iglesia. Y podríamos decir, por lo que conocemos en la Escritura, que nos conoce por nombre, que puede decir el nombre de sus siervos, como lo hizo con Moisés: Moisés, Moisés. Como lo hizo con Pablo, repitiéndolo 2 veces: Saulo, Saulo. El Dios que nos conoce. Pero no es el único grupo al que Juan se dirige. Él vuelve a decir esto, hermanos, en el versículo 13. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y lo va a repetir después otra vez: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Jóvenes, otro grupo, probablemente personas de mediana edad o por lo menos menor a este otro grupo que son los padres. ¿Qué es la aplicación que tenemos aquí? ¿O cuál es la aplicación que encontramos aquí? Juan les dice: porque habéis vencido al maligno. Y en el versículo 14 les dice: son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. De nuevo, creo que las palabras de Juan tienen relación con este grupo etario. El maligno, podemos decir, se dedicaría entonces de una manera particular a atacar a los jóvenes. Y creo que estamos viendo eso. ¿Por qué? Porque es más fácil enseñarle maldad a una persona entre más pequeña es, enseñarle más cosas, instruirla con toda clase de maldad, presentarle toda clase de engaños, toda clase de tentaciones, cuando la juventud debería ser el momento en el que, en el vigor de nuestros días, dedicamos por entero nuestra fuerza y nuestro tiempo a Dios. El maligno quiere que los jóvenes desperdicien su juventud, desperdicien los años en los que tienen más fuerzas, los años en los que su mente puede avanzar más y crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. El maligno quiere que los jóvenes se enreden en los placeres de este mundo y que cuando lleguen al final de sus días digan: ya es demasiado tarde, no hay vuelta atrás para mí, he desperdiciado mi tiempo, he desperdiciado mi vida y no he conocido al Señor, ni tengo tesoros en los cielos. Los cristianos que son jóvenes pueden decir que si antes corrían con el maligno, ahora son parte de la familia de Dios. Ahora se le oponen. Juan dice: porque han vencido al maligno. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué poder? Juan habla allí de que han permanecido en el Señor y han utilizado la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece en ellos. ¿Cómo es que vencen al maligno entonces? Con una fuerza que no viene de ellos mismos, sino de Cristo. Juan nos va a decir después que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La palabra de Dios permanece en ellos, algo parecido a lo que nos dice el Salmo 119.
¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces estos jóvenes estaban viviendo bajo la palabra de Dios, en la realidad del Evangelio, estaban obedeciendo al Señor. Juan les dice esto, los anima de esta manera. Cuando muchos jóvenes que tienen la misma edad que ustedes están desperdiciando su vida sirviendo al Dios de este siglo, ustedes están ahora del otro lado. Han vencido al maligno, han vencido sus esquemas, han vencido sus tentaciones, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes. Los creyentes jóvenes tienen que reconocer entonces que hay una guerra espiritual, que es real, que hay espíritus que no vemos, no podemos observar, que constantemente están buscando ejercer su influencia en las esferas de la autoridad, de la educación en nuestro mundo, en los placeres vanos e ilícitos que este mundo nos presenta, que intentan poner carnadas, trampas, o diciéndolo de una manera más dramática, minas explosivas para destruir las almas de los jóvenes. Tenemos que reconocer esa guerra espiritual y pensar cómo es que podemos vencer. Porque hermanos, nosotros no somos como hacen en algunas iglesias que se la pasan yendo por la vida reprendiendo espíritus. No creemos que esa es la manera. Creemos que hay que luchar con el arma que Dios nos ha dado. Dios nos dice que su palabra es una espada. ¿Y qué es una espada? Es un arma ofensiva. Con el escudo nos defendemos, el escudo de la fe. Pero ¿qué hacemos con la palabra? Pues asestamos golpes. Las espadas son para eso, para presentar esa ofensiva en contra de nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Aferrarnos a la palabra, esforzarnos en la fe. Eso es lo que hicieron esos jóvenes. Y Juan los anima describiendo lo que habían hecho. Qué maravilla pensar que una criatura hecha del polvo pueda vencer al maligno. Pero ¿cómo? ¿Cómo nosotros que somos tan pequeños, tan débiles, cómo nosotros que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa podemos vencer a un ser que es muchísimo más astuto, más inteligente, que conoce bien la experiencia y la manera en que funciona nuestro pensamiento, nuestra mente, que ha estudiado al ser humano por tanto tiempo, que ha condenado tantas almas? Porque ahora conocemos a Dios, porque tenemos esta palabra que nos da entendimiento, que es luz, que nos despierta para poder entender estas realidades espirituales. Además, Juan se vuelve a dirigir, creo aquí, a toda la iglesia, hermanos, diciendo: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Eso está en el versículo 13. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. De nuevo esa palabra hijitos, he dicho que estas palabras se dirigen a todos por igual. ¿Pero por qué les escribe? Porque han conocido al Padre. Entonces, al recibir esta carta, debemos mantener dos verdades, hermanos, dos verdades. En primer lugar, si somos creyentes, que nuestros pecados ya han sido perdonados por el nombre del Señor Jesús, por lo que Él ha hecho, por su obra. En segundo lugar, que gozamos de una relación especial con Dios el Padre. Y Juan va a tocar ese punto después. Nos va a decir: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos hechos hijos de Dios. Entonces, como cristianos, la forma en que vamos a apropiarnos de estas palabras de Juan, tanto de las evidencias como de las promesas que encontramos aquí, es pensando en esas dos cosas. Ya hemos sido perdonados. En segundo lugar, conocemos al Padre y lo conocemos como Padre. Tenemos una nueva relación con Él. Hemos pasado de esa esfera de las tinieblas y del pecado a una relación de adopción, y ahora formamos parte del reino de Dios. Y una vez que tenemos esas dos cosas en mente, hermanos, estamos listos para recibir de la manera correcta
las evidencias, las exhortaciones. Juan va a decir cosas fuertes, va a decir que el que aborrece a su hermano es homicida. Pero estas palabras nos van a preparar entonces para saber cómo recibir esas cosas que Juan nos presenta. Además, hermanos, recordemos aquí, Juan escribió esta carta para nosotros. ¿Por qué? Podemos decir, Juan escribió esta carta en un momento de la historia a ciertas iglesias, sí, pero esta es la palabra de Dios. Y si Juan se dirigió a toda la iglesia con este mensaje, bien podemos tomar estas palabras de la misma forma y decir, somos los herederos de estas verdades. Hermanos, pensar que esta iglesia está bajo estos títulos, hijitos, padres, jóvenes, que Dios nos hable de esa manera tan directa, tan cuidadosa, tan detallada, eso debería sorprendernos más y ayudarnos a oír esto y vivir conforme a las verdades que encontramos aquí, porque ya conocemos a Dios. Juan les dice, os escribo a vosotros. Y yo les he dicho que es innecesario decir en una carta, si el recipiente ya sabe a quién se dirige, a él, es innecesario repetir, es redundante. Pero ¿por qué Juan lo haría? ¿Y por qué Dios querría, hermanos, que esto quedara aquí? También para recordarnos que esto es para nosotros, junto con toda la palabra de Dios. Dios controló todo el proceso para que esta carta hablara en todas las generaciones. Y quisiera que detenerme un poquito en este punto, hermanos. Vayamos, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. El apóstol Pablo da en esa lista del capítulo 10 cosas que acontecieron en el Pentateuco, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio, eventos que tuvieron lugar en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué dice en el versículo 11? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, hermanos, piensen en esto porque es profundo. Cuando Dios dio la ley a Moisés y él escribió esos primeros 5 libros y esas cosas quedaron registradas junto con el pecado que el pueblo cometió, la forma en que murmuraron, etcétera. Dios estaba dando esa palabra no solo para esa generación. Pablo está diciendo, esas cosas están escritas para nosotros, para quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, el propósito de Dios en dar eso, en última instancia, era para los que vivimos en este tiempo, después de la primera venida de Cristo, para que las tomemos como ejemplo. Pero es impresionante que diga que están escritas para nosotros. Vean otro ejemplo parecido, hermanos, en Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4. El apóstol Pablo dice, también hablando del Antiguo Testamento, acaba de citar el Salmo 69 y dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En otras palabras, hermanos, la Biblia viene con una dedicatoria y en la dedicatoria están nuestros nombres. Es para nosotros, es para su pueblo. Estas palabras son para nosotros hoy. Por tanto, para resumir aquí y aplicar algunas de las cosas que hemos visto, ya estamos por terminar. En primer lugar, hemos visto que hay una repetición inusual. Juan repite estos 3 grupos, hijitos, padres, jóvenes, hijitos, padres, jóvenes, utilizando casi el mismo contenido por entero. ¿Por qué? Nos enseña que somos prontos para olvidar la instrucción, que nuestras memorias son malas,
que se nos resbalan muchas cosas cuando estamos escuchando y aprendiendo de lo que Dios nos enseña en su palabra, y necesitamos una y otra vez que se nos recuerden las mismas cosas, los mismos rudimentos, los fundamentos de nuestra fe, que se nos lleve al Evangelio. Pero también, en segundo lugar, necesitamos recibir la palabra de manera directa y personal. Y esto es un arte, hermanos. Esto es lo que pasa muchas veces en la predicación. Estamos escuchando y no estamos enganchados, no estamos aquí realmente. Estamos en otro lado, estamos pensando otras cosas. Y de repente vuela una piedra, una exhortación por allá, y alguien dice, esa va para fulanito, que está sentado acá del otro lado. Porque no estamos en la actitud correcta, porque no estamos diciendo, Señor, tú dejaste estas palabras para nosotros y por tanto esta palabra es para mí. Señor, si hay una amonestación es para mí. Señor, si hay una promesa es para mí. Señor, si hay un mandato es para mí. A menudo pensamos que esa palabra no es para nosotros. Pero hermanos, con lo que hemos visto, toda la palabra de Dios es para nosotros, en un sentido, en el sentido en que la aplicamos, en que la apropiamos. El orden para recibir la palabra entonces es así. En primer lugar, ponemos nuestra confianza en Cristo y sus promesas. Ponemos nuestra confianza en el Salvador y en lo que Él ha prometido. En segundo lugar, evaluamos sinceramente las señales. Señor, tú has dicho que el que obedece estos mandamientos te conoce. El que no obedece estos mandamientos, el que está practicando el pecado, no te conoce. Ayúdame a entender esto. Ayúdame a ser sincero delante de ti y aplicar esta verdad a mi vida. Señor, te conozco realmente. Dame gracia para confirmar esto. Recuérdame otra vez el perdón de mis pecados. Llévame a mirar el Evangelio más claramente. En tercer lugar, después de evaluar las señales, recibimos con ánimo los consuelos, como el que Juan está presentando aquí. Señor, ya me he evaluado, sé que he creído en ti, ¿qué corresponde hacer? Pues tengo que animarme, Señor, si ya te conozco. Y es lo más precioso que puede tener un hombre. Es el fin para el que fuimos creados, el poder conocerte y contemplarte. Señor, pues hazme estar alegre, porque ya tengo lo mayor que puedo tener en esta vida, te tengo a ti. Hazme obedecerte, hazme dedicarme a ti. En cuarto lugar, ponemos en práctica los mandamientos. El apóstol Juan nos va a dar varios, empezando por el versículo 15. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El apóstol Juan nos va a animar otra vez y nos va a mandar a que amemos a nuestros hermanos y nos va a poner otra vez el ejemplo de Cristo. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Ese es el orden entonces. Ponemos nuestra confianza en Cristo y sus promesas, evaluamos sinceramente las señales, recibimos con ánimo los consuelos y ponemos en práctica los mandamientos. Además, hermanos, por lo que tenemos aquí hemos aprendido que Dios tiene una palabra para cada grupo en una audiencia determinada. No todos estamos en la misma situación por nuestra edad y tampoco todos estamos en la misma situación en nuestra vida cristiana. Hay hermanos que vienen con ánimo, hay hermanos que vienen desanimados, hay hermanos que vienen con fuerzas, hay hermanos que vienen enfermos. El consuelo que tenemos es que Dios sabe hablar al corazón de cada uno de nosotros según la necesidad. Lo tenemos aquí en Juan en la carta. O tenemos otro ejemplo en Jesús hablando a sus iglesias en Apocalipsis, con un mensaje diferente para cada iglesia, porque Él conocía personalmente a esas iglesias. Por último, hermanos, las exhortaciones duras y el examen de las evidencias no son contrarios al consuelo, por lo que hemos visto aquí. Al contrario, los mandamientos que son fuertes, que son pesados, en lo que respecta a nosotros, porque Juan nos va a decir que los mandamientos no son gravosos, pero esos mandamientos que sentimos que nos cuesta más obedecer por nuestra concupiscencia, por nuestro pecado, y esas evidencias que se nos presentan aquí,
no son contrarias al consuelo. Hay muchas personas que piensan así, que la examinación debe ser un ejercicio en el que tenemos que humillarnos en polvo y ceniza. Hay momentos para hacer eso, no lo niego. Hay momentos en que en nuestra examinación descubrimos un pecado que estaba allí escondido y podemos verlo con una nueva luz y lo horrendo que es. Hay momento para eso. Pero nuestra examinación cotidiana, la que debemos realizar día con día en la vida cristiana, se caracteriza por esto, en que no es contraria al consuelo. Al contrario, está contribuyendo a nuestro consuelo, nos mantiene firmes en la fe. Como el salmista dice, que se acordó de los mandamientos de Dios y ¿qué hizo? Volvió a sus caminos. Ese es el ejercicio que hacemos con esta examinación, con estas evidencias. Entonces, tanto al principio como al fin, debemos basar nuestro consuelo en el Evangelio. Si mantenemos esa mirada en Cristo, vamos a ser capaces, hermanos, de ser duros con nosotros mismos, de ser estrictos, de pasar un examen fuerte sobre nuestra vida y al mismo tiempo poder decir, Señor, si estoy firme es por tu gracia. Señor, esta examinación y esto que he encontrado en mi corazón me lleva a ver otra vez con una mayor luz la cruz de Cristo, de ver que también has pagado por este pecado, de que estas faltas, Señor, tú eres quien las cubre, etcétera, hermanos. Entonces, que Dios nos dé gracia para aplicar lo que vamos a estar viendo en las próximas predicaciones, lo que Juan va a decir. Hay cosas que son fuertes en el contenido de esta carta, pero espero que esta pausa sirva para preparar nuestros corazones y que nos dispongamos a recibir la verdad de Dios que nos resta por ver aquí. Amén, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios, te damos gracias que cercano está tu nombre a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias, Señor, por hablar palabras de paz y de consuelo a nuestras vidas. Gracias porque tú sabes lo que necesitamos y tú aplicas esto al corazón. Señor, te rogamos que nos des gracia para recibir tu palabra como un todo. Ayúdanos, Padre, a ser mansos de corazón, a ser humildes, a creer en tu palabra, a recibirla como debemos hacerlo. Señor, te pido que ayudes a tu iglesia también a medida que seguimos viendo estas evidencias. Ayuda a mis hermanos, en particular aquellos que batallan con dudas, que batallan con la seguridad de salvación. Anima sus corazones, Padre, que puedan volver a ver tu evangelio y ser animados, Señor. Te pedimos también por los que están aquí y aún no te conocen, que puedan decir un día, Señor, que ellos son parte del mismo grupo y que pueden recibir estas verdades. Te rogamos, Padre, que los lleves a ver tu evangelio y que el perdón de pecados se ofrece a todos, Señor. Que ellos invoquen tu nombre, que clamen a ti, Señor. Te damos gracias por esta palabra. Te pedimos por esto en el nombre de Jesús. Amén.